Muy bien. Dios les bendiga, hermanas. Esto es su hermana Lizzy con una programación más de Hablando Claro. Pues me siento muy contenta nuevamente porque vamos a tener nuevamente a nuestro querido evangelista Miguel Morales, que, ¿verdad? Nos quedamos, empezamos la semana pasada, esta es la segunda parte de su testimonio. Nos quedamos en la parte en donde él nos estaba hablando de cómo fue su infancia, cómo el Señor tiene contacto con él y cómo, ¿verdad?, llega a los caminos del Señor. Dios te bendiga, Miguel, nuevamente. Dios les bendiga, qué bueno nuevamente estar en una programación nueva. Esperemos que siga siendo de bendición para cada uno de ustedes. Así que llámese a alguien, búsquese a alguien, pásele el enlace de este programa y de la semana pasada, en el cual estamos hablando un tema de mucha importancia en este tiempo de finalizando ya el 2022. Así que nuevamente gracias, Lizzy, por la invitación. Así que estamos aquí para contestarte las preguntas que te quedan. Sí, de verdad que me quedan muchas, tengo muchas dudas, quiero saber todo de, ¿verdad?, de cómo el Señor ha bregado en tu vida, porque una de las razones por las cuales decidí que quería traerte aquí al programa es porque yo quiero que las personas escuchen tu testimonio, que ellos entiendan que todavía el Señor está haciendo milagros, el Señor está haciendo transformaciones. Y no es lo mismo que nosotros en la iglesia o nosotros como personas estemos hablándole a las demás personas, sí, porque Dios cambia, Dios transforma, pero también es bueno para ellos ver de sus propias, en sus propios ojos, de poder escuchar cómo el Señor ha podido impactar la vida de una persona y cómo la ha podido cambiar, y que ese mismo Dios que te cambió a ti todavía en el siglo XXI, en el 2022, todavía cambia y transforma. Amén. Todavía es el mismo Dios que está haciendo cambios en el ser humano y el corazón del ser humano se tiene que abrir para que Dios haga esa obra. Claro Sí. que sí. En este caso, ¿verdad? Estábamos, la pregunta que te había hecho y que en la que nos quedamos así, que estábamos hablando, es que en qué momento, ¿verdad? Tú tienes este encuentro con el Señor, en qué momento, ¿verdad? El Señor llega a tu vida. Sí, bueno, decíamos que en junio 9 del 96 es donde yo voy a una campaña con mi mamá, Ujú. ¿verdad? Para aquellos que no vieron la última parte, pues se la volvemos a recalcar. Llegué a una campaña donde el evangelista era Gille Ávila. Yo recuerdo, y voy a dar un poquito más de detalle de esa entrada a ese lugar llamado el Biggie. Es un estadio cerca de donde nosotros vivimos que es capacitado para hacer eventos grandes. Y yo recuerdo que cuando yo entré a la puerta de aquel lugar, yo dije, ay, Señor Dios mío, ¿qué es esto? Y aquel lugar estaba lleno de gente. Allí estaban cantando y alabando. Y yo decía, ¿dónde me ha traído mi familia este montón de locos? Y yo comencé a buscar, mientras aquel hombre que estaba allí en la tarima cantando, en el momento en que yo entré cantando, yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Y Wow. en lo que este loco busca el amor de él, yo comencé a buscar en los bleachers donde yo me iba a sentar, en un lugar donde ninguno me tocara, donde ninguno me hablara. Yo llegué a aquel lugar simplemente para complacer a mi madre, en la condición en la que yo vivía, vestido de mujer. Como dije en la semana pasada, no tenía nada de ropa de hombre, todo lo que tenía era ropa de mujer. Pues simplemente llegué con mis zapatos de taco alto, con mis maones muy pegados, con una blusa, con una trenza. Recuerdo que no llegué maquillado a aquel lugar por respeto a los cristianos y a mi mamá. Y allá me senté en una de las partes más altas, y recuerdo que cuando me senté, aquel hombre, ministro de la música, llamado Roberto Orellana,
cambió ese himno y comenzó a cantar de un himno de una madre que esperaba un hijo en las noches y ella sabía que su hijo salía de su casa escondida. Y Wow. yo recuerdo que yo comencé a identificarme con aquel himno porque era lo que yo hacía. Yo me escapaba por las noches, mi mamá se quedaba dormida para mí. Yo sabía que ella no se quedaba dormida hasta que yo llegaba y yo comencé a llorar, mi corazón se comenzó a agitar y yo decía, wow, pero mami se cree que yo soy bobo porque es que ella tuvo que haber hablado con este hombre. Gloria sea el Señor, porque vuelvo y repito y valga la redundancia, ¿verdad? Que es que cuando Dios tiene un plan con el ser humano, Él pone todas las cosas en su lugar y somos nosotros los que tenemos que estar bien pendientes cuando nosotros pedimos, si tenemos una petición de esta índole delante de la presencia del Señor, tenemos que estar bien pendientes de lo que Dios está haciendo y cómo lo va haciendo, porque Él va paso por paso. Y el mismo Dios que trabajó conmigo en el 96, hoy en el 2022 lo está haciendo todavía, Lizzy. La gente piensa que Dios cambió, lo que hemos cambiado muchas veces somos nosotros, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿O es que acaso su palabra miente? Dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Él sigue siendo igual. Somos nosotros los que tenemos que volver a buscar lo que Él nos ofrece en su palabra. Somos nosotros los que tenemos que estar confiados y no, con nuestra fe bien apoyada, creyendo que lo imposible va a ser posible, que Dios va a hacer la obra, que Dios va a hacer el cambio. A mí no me cambió el hombre, a mí no me cambió mi mamá, a mí me cambió el Espíritu Santo cuando yo llegué a la iglesia. Me convierto en aquella noche, después que aquel hombre comenzó, que terminó de cantar, que llegó el hermano Gille, comenzó a testificar el día que vio el ángel y su mano se quedó haciendo así. Oh, wow. Aquel testimonio yo decía, yo también un día quiero ver un ángel. Y yo recuerdo que cuando él dijo, baje su cabeza, medite usted que está visitando en esta noche. Si usted aleluya, si Cristo llegase en este momento, ¿a dónde va a parar tu alma? Y yo bajé mi vista y yo recuerdo que yo decía en mi mente, yo me voy para el infierno, yo me voy para el infierno, yo me voy a perder, yo me voy a perder. Y en ese pensamiento yo creía, Lizzy, que yo estaba sentado en las gradas allá arriba. Cuando al fin pude abrir mis ojos, yo tenía toda mi cara mojada, todo mi pecho, porque yo estuve allí. Mi familia dice que yo llevaba allí más de 5 minutos de pie al frente en el altar llorando y con mis manos arriba entregándole mi corazón al Señor. Wow. So, ¿no te Yo diste nunca, cuenta cuando caminaste? nunca supe y hasta el día de hoy pregunto cómo, le digo, Señor, dame una visión más o menos cómo yo hacía, o sea, qué fue lo que yo hice, cómo yo bajé. Yo no recuerdo cómo yo llegué hasta el frente de aquel altar. Y allí solamente yo veía allí ya diciendo, Cristo viene, y me pasaba por el frente y caminaba de un lado para el otro. Y mientras más gritaba, más yo lloraba. Y allí llegué a aquella iglesia donde mi mamá ahora pertenecía. Allí me recibieron con los brazos abiertos. Allí hubo un pastor, un padre, un amigo, un consejero. Y nunca en ningún momento, Lizzy, desde el momento que yo llegué, me dijo, quítate la falda, quítate la blusa. No me dijo, quítate las pantallas. Él no me dijo, córtate el pelo. Mi pelo era casi a la cintura. Él no me dijo a mí, habla como hombre, camina como hombre. Él simplemente dijo, bienvenido a la casa del Señor. Y en aquel momento me entero yo del grupo de oración del cual hablé la semana pasada, al cual me uní a ese grupo también. Y por medio de la oración, por medio de los ayunos, por medio de la visita a la iglesia, o sea, del congregarme en el templo, hay que dar hincapié en eso. Por medio de congregarnos, como dice la escritura, que no dejemos de congregarnos como muchos han tenido por costumbre, Dios comenzó a tratar conmigo de una manera rápida, rápida, rápida. Y yo, como dije la semana pasada, comencé a decir, esto es mitad y mitad. Yo boto la blusa y me compro una camisa. Yo boto la falda y me compro un pantalón. Y déjame decirte, Lizzy, que una de las cosas más ridículas que me ha pasado en esta vida
fue aprender a caminar en zapato de hombre. Porque siempre andaba en tacos de mujer. Sí, porque Desde mi corta edad, eso fue lo que aprendí a caminar, a correr, a brincar. Todo era con tacos. sí, porque de verdad, hay muchas personas, ¿verdad? Que pueden estar viéndonos ahora o estarnos escuchando y quizás no, ¿verdad? No han escuchado lo que pasó la semana pasada que empezamos a hablar de tu testimonio y me gustaría, ¿verdad? Ponerlos un poco, ¿verdad? En la cuestión de en contexto de lo que habíamos hablado contigo, ¿verdad? Para que no estén un poco perdidos. Ya en este caso ya recibiste al Señor, pero los que no, ¿verdad? Si no han visto o no han escuchado el testimonio, pueden, ¿verdad? Ver en YouTube, en Hablando Claro. Que le den una pausa a Ajá, y que vayan a la semana pasada y regresen. exacto. Los Sí, invitamos a que haga eso. sí, porque hay muchas cosas que de verdad por el tiempo de la semana pasada, pues no pudimos Sí. hablar mucho y definitivamente yo quiero saber qué pasó en tu vida. Yo quiero saber qué pasó con el Señor que llega a tu vida y te lleva a todo lo que es este mundo de, ¿verdad? Del homosexualismo y todo esto que empezaste a entrar. eh, ¿Qué pasó con ese señor? Pues mira, realmente no sé, creo que hace como unos 3 o 4 años atrás escuché que había muerto, pero una vez que él me llevó a aquel lugar ya la amistad menguó bastante. Eh, Como había dicho, mis intereses ya eran otros, ya no era estar al lado de este hombre que me enseñó lo que era el espiritismo, lo que fue el camino a la prostitución. Ya la amistad prácticamente estaba un poquito disuelta y yo seguí pues otro rumbo y realmente no supe cuál fue su fin, aunque sí, como dije, o sea, hace unos años atrás escuché que había muerto, pero realmente no sé qué fue de su vida. No, y que la cosa es que después que él te lleva, tú sigues, ¿verdad? Que te lleva a lo que es el espiritismo, que te lleva a todo eso. En el momento en que estabas en la prostitución, que estabas en el transvestismo, estabas en los shows de, ¿verdad? Se dice drag queens, ¿right? Sí, en Eh, inglés. ajá, En ok. inglés, sí. Ok, pues entonces en este caso, ¿seguiste en ese mundo también del espiritismo o simplemente solamente estabas Creo, en... creo que fue como una etapa en lo que este hombre pues pasaba por mi vida y me enseñaba lo que era el camino a este lugar. Luego ya después no me interesó realmente seguir ese mundo del espiritismo y nada de eso, aunque después lo hacía prácticamente a mi manera. Es la religión que mayormente se puede ver en ese mundo. Tenía algunas estatuas en mi casa y algunas imágenes, pero no era como que ya yo no iba a las vigilias que se hacían, no iba a los centros donde se consulta a la gente. Ya prácticamente el interés mío era más verme como una mujer, verme como una modelo, ser una estrella, ser conocido por el ambiente. Eh, ya era, ya el pensamiento era diferente, ya no era como estar al lado de aquel hombre aprendiendo nada. Y entonces en el caso de, ¿verdad? Con tu mamá, la relación, cómo de querer, ¿verdad? Hacerle en el sentido de que hacías las cosas para como quien dice, castigarla ¿verdad? Por lo que había pasado de lo del divorcio. ¿Cómo logras, volver otra vez a reunificar con ella y para hacer las paces con ella? Bueno, como dije la semana pasada, ella empezó la relación que ella empezó con este hombre. Ella tuvo 2 hijas que fueron las que la llevaron a ella prácticamente a venir a vivir acá a Estados Unidos.
y es donde la situación cambia, porque entonces déjame decirte que en el primer embarazo de mi mamá con aquel hombre que no era mi papá, yo le hice la guerra a ella bastante fuerte, al punto que la que estaba embarazada era ella y el que tenía la mala barriga era yo. Y hoy por hoy, pues cuando mi hermana se me para al lado, la gente dice que si tuviéramos la misma edad pudieran decir que somos gemelos, eh, pero ahí la situación cambió porque la niña pues nació con el problema de la asma, y es prácticamente una vez por semana había que amanecerse con ella. Yo le decía a mi mamá, mira, vete para la casa, yo me quedo durante la noche y en la mañana tú vienes. Y ahí pues creo que fue que la relación entre mi mamá y yo se volvió a restablecer, a pesar de que durante todo el embarazo, pues como dije, le hice la vida imposible, pero fue lo que voy a usarlo en este momento, voy a usarlo de esta manera, fue lo que Dios usó para poder unificarnos otra vez. Y Ujú. ya luego, pues, una muy buena relación. Me imagino que hasta el sol de hoy sigue la relación muy bien. Y hasta el sol de hoy, bueno, pues entre lo que cabe, pues mi mamá en el 2012 le dio un derrame cerebral. En el 2014 le declaran demencia. Hoy por hoy, pues ya está en una fase bastante avanzada en la enfermedad. Soy yo quien la cuido, soy yo quien estoy al lado de ella, por un tiempo, ¿verdad? Hasta que Dios decida, y tal vez suena un poquito cruel, pero cuando Dios decida, pues hasta ahí. Wow. Y entonces, volviendo nuevamente a la parte donde nos habíamos quedado, que estabas en esta, ¿verdad? Que quería clarificar esto para las personas, ¿verdad? Que si no habían puesto pausa y no habían ido a verlo, para que tuvieran una idea, ¿verdad? De lo que habíamos hablado la semana pasada. Cuando llegas ahora a la iglesia, que empiezas a meterte con el Señor, que empiezas a ir al instituto y todo eso. ¿En qué momento el Señor te habla y te dice los planes que tiene contigo? Pues mira, como estás diciendo ahora mismo, llegué a la iglesia y todo fue un proceso bastante rápido. Me convertí en junio, me convierto en junio, y se supone que me bautizara primero, como dije la semana pasada, y fue todo un poquito al revés. Mi pastor, pues, yo creo que el Señor le estaba mostrando a él lo que iba a hacer con mi persona, además de lo que ya Dios había hablado antes de yo haber llegado a la iglesia, porque lo que pasó el suceso de casa de mi abuela, mi pastor también lo supo. Ujú, Obviamente como pastor de la iglesia y pastor del grupo, del escuadrón de oración. Entré prácticamente rápido en lo que era el grupo de oración. Comencé a conocer a algunos hermanos de la iglesia. Entre ellos había una hermana que me ayudó muchísimo, muchísimo, que hoy por hoy pues todavía tenemos una muy buena amistad. Y yo comencé a escuchar que hablaba del instituto y yo no sabía lo que era el instituto, y ella comenzó a decirme, eso es bueno porque te enseña de la Biblia, y no es que te lo enseña todo, pero es una base con la cual tú puedes empezar. Yo no sabía ni quién era Pedro ni quién era Juan. Lo único que yo conocía era de Jonás y la ballena. No Y me por acordaba, cuando eras de chiquito. y era de cuando era pequeño, así que creo que eso era lo único que traía, y el Salmo 23. El Salmo 23, y esa fue una de las preguntas de la semana pasada, que si me acordaba en algún momento del Señor, y yo tenía la Biblia abierta en el Salmo 23 y yo no sabía realmente lo que yo estaba leyendo. Simplemente me gustaba el Salmo 23. Pero si vamos Ujú. al contenido del Salmo 23, que eso será en otra ocasión que podemos hablar del Salmo 23, pues yo me estaba atando prácticamente a una palabra que hay en el Salmo 23. Entré en el instituto, para volver a la actualidad del momento. Ya entré en el instituto firmado por mi pastor en el mes de septiembre. En el mes de noviembre soy bautizado, comienzo a trabajar en diferentes departamentos de la iglesia. Llegué a ser, ¿verdad? Lo digo para la gloria de Dios con mucha humildad. Trabajé con la juventud, trabajé con el diaconado,
La última posición que tuve dentro de la iglesia antes de que mi pastor muriera, que no quisiera entrar mucho en ese detalle porque todavía, a pesar del tiempo, todavía un poquito fuerte, eh, fue consejero del pastor, pero estuve corriendo varias bases dentro de la iglesia y mientras pues el Señor iba ministrando mi vida, venían visitas, ministros que venían visitas y predicaban y todos me decían lo mismo. Tú no has visto nada, tú no sabes todavía lo grande que Dios tiene para ti y me daban pues palabras de fe, palabras de aliento, palabras de fortaleza y de seguir caminando hacia adelante. Eh, no tenía una palabra certera de qué era lo que Dios realmente iba a hacer. Eh, luego después comenzaron a venir misioneros a la iglesia. Cuando hablaban de las misiones, yo me derretía, Lizzy, yo me quedaba en la silla como que, "Ah, yo quiero hacer eso." eh, llegar a las misiones y darle ayuda al necesitado, brindarle de lo poco que tengo, para ellos es mucho y darle a ellos. Yo decía, será misionero, yo quiero ir a las misiones y siempre vi las misiones como un gran potencial para mí, porque a pesar de todo, mi mamá siempre nos enseñó de que si teníamos $1, de $1 se podía compartir con alguien que necesitara de ese dólar. O sea que prácticamente no teníamos mucho, pero de lo poquito que teníamos podíamos darle a alguien que necesitara más que nosotros. Y, y me crié así. Y pensaba que cuando llegaban los misioneros yo iba a ser un misionero a gran escala. Vuelvo y te repito, o sea, se me derretía el corazón a la que yo comenzaba a escuchar testimonios, las misiones, lo que ellos hacían en el campo misionero. Eh, y pues el Señor usó un evangelista de dentro de la iglesia, lo sacó a él primero, él comenzó a tomar, el Señor lo comenzó a poner en gracia, el cual él mismo fue el que Dios usó para en el 2006, 10 años después. Hay gente que se convierte en hoy, eh, en noviembre, y ya en diciembre quieren salir corriendo con la maleta porque Dios le dijo que iban a hacer, pero hay una preparación después del llamado. Y esa preparación fueron 10 años. Y cuando hablo de posiciones dentro de la iglesia y hablé, o sea, que hablé de las posiciones dentro de la iglesia, déjenme decirle que empecé con los toiles. Empecé lavando los baños, limpiando en el basement, recogiendo la basura de afuera. Entonces después comencé a trabajar con la juventud, después comencé a trabajar con el liderazgo o sea, con el diaconado, y así por diferentes escalas fui, manejé la guagua. Estuve los 17 años que duró mi pastor desde que yo llegué hasta que murió. Estuve al lado de él aprendiendo, escuchando. Soy de los que cuando llego a un lugar por primera vez prefiero escuchar y ver y luego entonces hablar. O sea, yo no necesito que la gente sepan lo que yo sé, yo necesito saber lo que ellos saben. Y fue así como fui adquiriendo experiencia, adquiriendo eh, más capacidad. Hice mis 3 años de institutos completos corridos con dolores de cabeza a mí y dándole dolores de cabeza al que me ayudaba. Hubo mucha gente envuelta en este proceso y en que Miguel Morales fuera quien Dios lo ha permitido que es. Wow, tremendo, de verdad, el Señor ha hecho grandes cosas contigo. Yo he visto, ¿verdad? Los videos de los diferentes sitios donde el Señor te ha llevado a llevar la palabra. Me estabas comentando, ¿verdad? Fuera de cámara, que habías ido recientemente a México y por lo que vi en tus redes sociales fueron y impactaron personas que estaban necesitadas de escuchar una palabra de amor y cariño. Amén, amén. Sí, México fue prácticamente en el mes de octubre.
Es el último lugar donde Dios nos ha permitido llegar, pero ya hemos llegado a la República Dominicana, hemos llegado a Colombia, hemos llegado a Nicaragua y dentro de esta nación de Estados Unidos hemos llegado desde de un extremo al otro porque así Dios le ha placido. Vuelvo y repito, ¿verdad? Lo digo con mucha humildad, porque la gloria aquí es del Señor y hemos visto la mano de Dios donde quiera que hemos llegado, hemos testificado lo que Dios ha hecho. En este viaje a México simplemente fueron de miércoles a domingo, los días de predicación, y 75 almas vinieron a los pies de Cristo, Wow. por medio del mensaje de la palabra y el testimonio. Y Dios se ha manifestado de formas muy bonitas, y de verdad que no tenemos cómo pagarle, y eso pues lo sabemos, no hay cómo pagarle, ¿verdad? Toda esa misericordia que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros, realmente. No, de verdad que sí, tremendo. Y me gustaría, ¿verdad? Hablar contigo y que me dijeras qué piensas de todas estas cosas que están pasando actualmente en cuanto a la homosexualidad, en el sentido de que ahora mismo se han proliferado, hay un montón de sitios, estados que le dan hormonas a niños de 8 y 9 años le dan hormonas y pues eso es con el consentimiento de los padres y en este caso, si ellos empiezan a tomar esas pastillas hasta la edad de 16 años, están haciendo cambios, ¿verdad? Como ellos le llaman cambio de sexo, transicionándolos a ellos de niño a niña o de niña a niño, aunque tú y yo sabemos que eso no existe. Pero, ¿qué piensas de todas estas cosas que están pasando? Mira, la mayoría de los padres que aceptan cosas como esta, obviamente no conocen la palabra del Señor. El que elige que un hijo sea lo que no nació, eh, puede cometer un gran error. Había escuchado en un testimonio, no recuerdo bien si fue de un joven de Canadá, que sus padres hicieron ese mismo problema, tomaron la decisión de que su niño fuera niña. Cuando el muchacho fue creciendo y fue como dicen por ahí, cuando fue conociéndose a sí mismo, se dio cuenta que eso no era lo que a él le gustaba. Ahora sus padres lo tenían como una niña, pero a él le gustaban las niñas, y cuando miraba sus genitales veía que era la parte opuesta a lo que él quería hacer o a lo que él veía en el espejo, porque sus padres querían que él fuera una niña, y comenzó a transicionar para lo que realmente él era. Entonces creo que es un gran error, el que quiera hormonizarse, que espere, que los padres esperen a la edad que ellos decidan si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de decisiones, de la gente que no le sirven al Señor. ¿No? Son Y gente decisiones adulta. que son gente que no le sirven a Dios, no tienen el temor a Dios y quieren hacer. Pero entonces, si hay una persona como esa que quiere, su hijo quiere transicionar, ya tiene 18 años, bueno, ya tú tienes 18 años, ya tú Ujú, sabes pensar, aunque todavía estás en la juventud, pero ya ujú, tienes un pensamiento mucho más desarrollado que 8 años. 8 años soy yo el que decido por él, o ujú, el que decido por ella. ujú. Entonces, déjelo que crezca y que ellos también. Hubo una polémica en una ocasión donde, habían hijos que estaban naciendo, bueno, habían casos de hermafroditas. Hermafroditas es una persona que nace con los dos sexos. Entonces, en ocasiones se operaba una parte, y cuando crecía la persona, la parte que quitaron era la que quería usar. Entonces, también en esos casos se hizo un poquito polémico, porque entonces deben de esperar a que tenga su edad, a que tenga su razonamiento, y entonces elija qué es lo que quieren ser. Hoy por hoy vemos en las redes sociales cuántas cosas se están viendo en las redes sociales. Mira, Lizzy, si hay algo que la gente, el pueblo de Dios, tiene que tener bien claro, es esto.
en su vida, la palabra de Dios. ¿Sabe cuánta gente están usando la misma Biblia para defender su causa? La Biblia los condena y sacan un texto del contexto para ponerle un pretexto y hacer de su vida lo que ellos quieren ser, no lo que Dios le creó. Si vamos a empezar a hablar de la Biblia, tenemos que empezar por Génesis, donde dice que Dios creó, después que hizo la creación, hizo al hombre y del hombre sacó a una mujer. En estos 26 años he buscado en la Biblia dónde Dios se equivocó y no se equivocó, Lizzy. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso de que yo nací así, que yo nací en un cuerpo equivocado. Entonces la Biblia está hablando mentiras. El libro, el cual es el guía de la iglesia, el cual la iglesia muchas veces no lo mira, es el primero es el primer pueblo que está cayendo en equivocaciones como esa. Entonces, y fíjate, en estos días en la escuela bíblica de la iglesia a la que yo pertenezco, sí, tengo iglesia, claro que sí, eh, estábamos hablando de ese tema. ¿Por qué la gente está cayendo en tanto error? ¿Por qué la gente está desviándose de la verdad? ¿Por qué la gente está caminando en sentido contrario? ¿Es porque esta la han dejado a un lado. Algunos, no, pues es que después te voy a dañar el programa. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que un buen cristiano fundado en la palabra, no hay viento que lo mueva. Déjame No. dejarlo ahí. Porque si no. Bueno, bueno, por lo menos tú estás hablando y estás diciendo de que la Biblia es el manual de instrucciones para la iglesia, Claro, es para todo el mundo, pero todo el mundo no lo quiere ver y el mundo lo exacto. está negando. Y ahora mismo los que estamos, ¿verdad? Los cristianos somos los que estamos, la fe cristiana es la que está bajo ataque en este momento, Claro. porque pues nosotros somos los que ahora tenemos, ¿verdad? Discursos de odio, que ahora somos los que, ¿verdad?, que buscan la Biblia y dicen que la Biblia es homofóbica y 20 cosas que le buscan a la Biblia para, ¿verdad? Para Entonces, que, perdona que te interrumpa. Entonces, ¿cuál es el problema con eso, Lizzy? Que la gente que tiene poco estudio de la Biblia dicen, ay, bendito, pues, él es un alma de salvación. Claro que es un alma de salvación, pero esa alma de salvación, ¿sabe con qué te está tirando? Con las mismas almas tuyas. Se conoce en la Biblia. Ahora mismo yo estaba mirando ahí un programa de la semana pasada, perdón, de un chico dominicano que ahora quiere ser un trans cristiano, adorar a Dios vestido de mujer, wow, casado con un hombre y saca la Biblia, habla, mira, no tenía esto, no lo tenía a la mano, de su mente, de su boca, hablando de la palabra. Ahora mismo la gente me tiran a mí mucho con Primera de Corintios. Mira, el mismo Pablo le estaba hablando a los Corintios. Claro que le estaba hablando a los Corintios, pero esa palabra fue escrita para nosotros también, que somos los gentiles los que estamos en este tiempo. Entonces, sí. quiere decir que ni los afeminados ni los que se echan con varones, punto y se acabó. O sea, no le busques otra. Porque entonces, si quiere que te lo busques del Antiguo Testamento, entonces Levítico capítulo 20, versículo 13 dice, no te vas a echar con hombre, siendo hombre, no te vas a echar con hombre como si fuera una mujer, porque ambos han pecado y es abominación. No es un pecado simple, dice que es abominación delante de los ojos de Jehová. Ellos se saben la Biblia y la iglesia muchas veces no se sabe ni el Salmo 23. Me voy. Bueno, por lo menos eso que tú estás diciendo, yo lo estaba hablando, ¿verdad? Hoy con mi mamá que estábamos hablando de eso y estábamos hablando de que muchas personas dicen, no, porque Dios me hizo así, no, porque yo nací así, pero entonces no va una cosa con la otra cuando la Biblia te dice de que él te dice que no lo hagas y el Señor al final de la vida te va a juzgar y te va a decir que si tú hiciste esto, como Él te va a hacer que tú nazcas de esa manera
porque entonces como que es como que no es lo que él está diciendo, es como que lo está haciendo, como que haciendo dos cosas, dice una cosa y hace otra, pero el Señor no es loco, el Dios, Señor hace las cosas, es un Dios ordenado y Él no te va a hacer que tú nazcas así. no, pero es lo que te estoy hablando, o sea, Dios no se contradice. Ujú, Entonces, si en el principio dice que creó a Adán del polvo de la tierra y que cuando después que Dios Jehová ve que Adán le ha pasado la vaca y el toro por el frente, que Adán le pasó por el frente la gallina y el gallo, que Adán vio que el caballo y la yegua le pasaron por el frente y cuando los miró más abajo, entonces Jehová dijo, espérate, yo estoy mirando a Adán y Adán está mirando lo que el caballo y la yegua hacen, lo que la vaca y el toro hacen y él está solo. Vamos a poner a dormir a Adán. Mira, esto es para explicártelo un poquito mejor. ¿Ah? Lo puso a dormir y dice que abrió el costado, sacó una costilla. Lizzy, no dice que sacó otro hombre. ujú, No dice en la Biblia que Dios se equivocó. ujú. Entonces, mira, un pastor me hizo una entrevista y el por tema fue, ni nací así, ni en cuerpo equivocado. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí, después de lo que Dios hizo en Miguel Morales? El chico dominicano dice, la gente dice que si me libertó, pero es que yo nunca estuve preso, pero es que yo nunca estuve amarrado. Entonces, o sea, él habla de la Biblia, pero a la misma vez contradice lo que dice. Porque es Porque que la misma acuérdate que se van a levantar, es que la Biblia lo dice, dice que se van en el último tiempo, se van a levantar falsos profetas, falsos maestros y todas esas cosas. amadores de sí mismo. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Biblia, despojaos del viejo hombre. Entonces, ¿qué voy a votar de mí? Según el que me estás contando, nada, porque él no estuvo preso, ni Él está dice que no mal. estuvo preso, que no estuvo amarrado, que él no entiende qué es lo que la gente está hablando, que él ama a Dios en su forma de ser, vestido de mujer, canta a Dios, ya le firmaron para grabar un disco. No. Hermano, la Biblia es clara. Lizzy, la Biblia es clara. Y el cristiano que confesó un día a Jesucristo necesita leer la Biblia y entender lo que dice en ella. La Biblia, la misma Biblia dice, y el que esté falto de sabiduría, pídala, que Dios se la va a dar. Ay, es que yo a veces leo la Biblia, está bien. Pídele a Dios, Señor, yo quiero leer la Biblia y quiero entender. Y Dios te lo da. Porque entonces, ¿cómo esta gente que están viviendo en una vida errónea te citan la Biblia? Mira, ni te la abren, te la citan y tú dices, ay, es verdad. Ay, Pero es eso que es el diablo cierto. se sabe la Biblia, ¿Y qué hizo? Se llevó una tercera parte de Los Ángeles. por eso. Y así como tú ves a esa persona que me estás hablando de lo de República Dominicana, hay muchas personas que lo escuchan y lo creen. Hay muchas personas que lo ven y lo siguen porque no Claro. saben que probablemente ni leen la Biblia ni nada y dice, ah, esta persona sabe mucho y entonces por ahí se Ay, lleva un montón. yo como que oí al pastor hablando de eso, es verdad. Y meten al pastor en problema también. Así que todo lo que tenga que ver con homosexualidad, homosexualidad requiere hombre con hombre, mujer con hombre y mujer, mujeres con animales y hombres. Todo eso es De todo. aberración. La Ujú. Biblia es clara y específica y obviamente el tema de hoy, igual que la semana pasada, tiene que ver con la homosexualidad, que fue de donde Dios libertó a Miguel Morales, este servidor que está aquí al frente. Gloria sea el Señor. Pero todas esas son aberraciones que están en la Biblia que no agradan a Dios y están escritas en la palabra. Así que creo que me fui hasta un poquito más allá de la pregunta. Pero
Pero es que no te vayas, pero es que no te vayas muy lejos. Todo lo que tú estás hablando y estás diciendo, eso ahora mismo ocurre en Canadá. Ahora mismo en Canadá tú puedes tener relaciones con animales. Eso existe. Tú te puedes sentir caballo en Canadá. Tú Ay, puedes hacer lo que tú quieras y si tú como padre decides decir esto está mal, lo que estamos haciendo aquí, nosotros estamos en Canadá o nos pueden meter presos o nos quitan, si tienes hijos, te quitan tus hijos porque hay una ley que se llama la ley 89 si no me equivoco, que te quitan tus hijos porque el gobierno entiende que tú los vas a educar mal y pues te los quitas por tu forma de pensar porque estás hablando un discurso de odio. Eso ya existe. Eso eso que es tú estás así. diciendo, eso que tú estás diciendo, no está muy lejos de aquí. Estamos en Massachusetts, un poquito más arriba, ya eso existe. Y Eh, lo que hay allá, eventualmente termina bajando aquí. Y más ahora que la gobernadora que recién salió es homosexual, es lesbiana. ¿Qué nos va a esperar? No va a esperar nada, nada bueno, Eso es lo que el pueblo elige. pero muchos Finalmente, eso es lo que cristianos, el pueblo, sin eso es lo saber, que el pueblo, votaron por ella. eso es lo que el pueblo elige y eso es bueno, obviamente también tenemos que entender, ¿verdad, Lizzy? Que la palabra se tiene que cumplir a su plenitud y que es parte del cumplimiento que está, pero eh, podemos hacer un poco más. Ujú, exacto. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué piensas ¿verdad? ¿Qué consejo tú le darías a estas personas que quizás nos están viendo o nos están escuchando o que nos van a ver en un futuro y le va a llegar este video o ¿verdad? Este audio, que están confundidos porque ahora mismo el sistema te hace y te enseñan en las escuelas para que tú termines confundido con 15, 14 años, estés confundido, que no sabes qué te gusta, porque lo que te enseñan es que tú no eres ni hombre ni mujer y que básicamente tú tienes que experimentar a ver qué de eso que, ¿verdad? Sea nena o nene, tienes que experimentar para saber qué es lo que te gusta, porque tú no, sabes, tú no naciste, aunque te digan que tú eras nena, pues tú no naciste, sino es cómo tú te sientas a esos niños confundidos, jóvenes, que nos puedan estar viendo, ¿qué tú le dirías? Bueno, definitivamente solamente hay una solución y se llama Cristo. Si hay alguno que no ha aceptado al Señor, yo creo que lo mejor que puede hacer es correr a los pies de Cristo y poner, la misma Biblia dice que, ¿verdad? Que pongamos en las manos de Él nuestros deseos y pasiones y Él va a obrar. Eh, Estamos en un tiempo bien difícil. La misma Biblia dice que en el tiempo final será como el tiempo de Noé. O sea que en el tiempo de Noé se perdieron muchos por la misma situación. Se predicaba a Cristo y la gente seguía caminando en dirección contraria. Juventud que puede estar mirando este video hoy y la semana pasada y hoy hemos estado hablando de mi persona, eh, y espero que no haya sido ofensivo para nadie. Entender, para darles a entender a ustedes que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma y que cuando venimos a los pies de Cristo no es una varita mágica que llegamos y nos sentamos a esperar qué Dios va a hacer. Y el problema que también con los adultos pasa, se convierten a Cristo, se sientan en una silla. No, yo estoy diciendo desde la semana pasada que yo pensé desde un principio que eran dos partes, la que yo voy a hacer humanamente y la que el Espíritu Santo hizo en mi vida. O sea, me tocó la parte de botar los zapatos, los tacos, la falda y comprar ropa de hombre e ir yo buscando la forma de buscar de la presencia de Dios para que la presencia de Dios entre a mi vida y me cambie, para que entonces haga en mí una nueva criatura.
para que hoy yo pueda decir las cosas viejas pasaron, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de vestir, mi forma de vivir. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Una vida de no hablar malo, de no ir a discoteca, de no hacer drogas, de no beber alcohol, de no vestirme de mujer, de aprenderme la Biblia y poder predicar a Cristo. La Biblia dice que este género, y cuando habla de género, habla de demonios, habla de malicias, habla de maldad. Este género no sale si no es orando y ayunando. Tú quieres tener una vida fructífera en Cristo, quieres florecer, quieres crecer, quieres que se te vayan los traumas, quieres que se te vaya la confusión. Métete con Cristo y Cristo se va a meter en tu vida y va a haber una transformación. No podemos pretender llegar a la iglesia, como dije anteriormente, llegar a la iglesia y dejar que sea solamente Dios que haga todo, cuando a nosotros nos toca una parte que tenemos que hacer. Muy bien, eso es muy cierto. Y otra pregunta que quería hacerte. Lleva 26 años, ¿verdad? Las personas van a ver que estamos hablando, lleva 26 años y todo eso. ¿Ya no te gustan los hombres? Después que vine a Cristo, hice un compromiso con Él. Vine a Cristo, hice un compromiso con el Señor. Yo dije, si tú me llamaste, tú me escogiste, yo hago mi parte, tú me limpias. Yo voy a evitar de ir a los sitios donde yo frecuentaba antes para no caer en tentación. De lo demás te encargas tú. Me he ocupado de buscar del Señor, me he ocupado de orar en el tiempo mayor posible, de mantenerme ocupado en las cosas del Señor, porque una mente ociosa, o sea, una mente vaga, una mente libre, el enemigo va a hacer estrago. Desde entonces, Dios quitó lo que tenía que quitar y yo hice lo que yo tenía que hacer. Quizás la próxima pregunta sea que si me casé, no me casé por la misma razón, porque desde que me convertí le dije al Señor, no quiero equivocarme como hombre. Y esto lo hablamos fuera de cámara. No quiero equivocarme como hombre porque sigo siendo humano. Y en palabras jocosas, que no sea que yo me enamore de la tóxica y sea de impedimento para predicar el evangelio. La gente dice, no, porque cuando Dios da bueno, sí, pero a veces nosotros, Dios nos quiere dar a Lea y nosotros buscando. No, de verdad que sí. Lo dice en forma graciosa, pero sí, ¿no? Y si te vas a dejar llevar porque ahora tú sabes que cuando vas te profetizan y te dicen, no, porque Dios dijo que era esta, y resulta que esa es la tóxica después. No, Bendito sea mira, Dios. Lizzy, no te vayas muy lejos porque ellas no han esperado que profeticen. Ellas vienen y se profetizan. Y te lo digo, y te lo digo por experiencia. Claro. Ya me ha pasado 3 veces que se profetizan ellas mismas. Ya. Y, A mí, y tú vienes y dices, bueno, el Señor, vamos a orar. Señor, tú sabes que yo te dije, mira, llévatela. yo fui a la República Dominicana a ministrar y cuando salí de allí, la pastora con la que ministramos me llama un día, tal vez como algunos 2 meses después, y me dice, hermano Miguel, Dios le bendiga. Mire, hermano, yo lo estoy llamando. ¿Cómo usted está? ¿Cómo usted se siente? Y yo, bueno, pues todo está bien. Y yo, al momento que ella pega a preguntar, siento en mi espíritu que ella venía con algo. Y dije en mi mente, Señor, tú sabes, tú sabes. Mire, que es que mi hija tuvo un sueño. Y yo, ajá, ¿qué soñó?
Es que ella se veía vestida de novia, que usted iba de su mano. Yo le dije, mire, pastora, le voy a ser bien sincero. Yo voy a orarle a Dios. Aunque esto no empezó muy bien porque el hombre soy yo. Se supone que o nos llegue a la misma vez, o sea yo como hombre el que tome una decisión de llamar para decir lo linda que es su hija. Una muchacha joven, guapísima, su piel, el color de su piel es perfecta, tiene un pelo precioso, una cara linda. Los dos niños, eso no hay problema, se los terminamos de criar. Pero déjeme orarle a Dios. Si Dios me dice que sí, en menos de 3 meses yo llego a la República Dominicana y nos casamos. Han pasado más de 6 años y todavía estoy esperando la respuesta del Señor. Bueno, es que el Señor sabe Después, lo mejor para uno. después apareció otra que comenzó a ayudarme y también Dios le habló y Dios le mostró y Dios le dijo. Y yo digo, bueno, cuando Dios me hable a mí, porque ella no se va a casar sola, nos vamos a casar dos y yo estoy envuelto en este revolú, pues que me hable a mí también, porque yo voy al secreto con Dios, Es que yo sí. hablo con Dios, yo le oro a Dios. Para yo predicar tengo que orarle a Dios que Dios quiere que yo predique. De la misma forma, en lo que Él me da lo que voy a predicar, también me va a decir, acuérdate de fulana que es tuya. Yo me caso. Pero hasta el día de hoy, pues estamos tranquilos, ministramos, vamos, como dije anteriormente, ya hemos ido a Nicaragua, hemos ido a Colombia, dentro de esta nación, República Dominicana, Puerto Rico. Dios nos ha ido llevando por muchos lugares, Dios ha ido haciendo cosas grandes y maravillosas y hasta el día de hoy aquí estamos. Muy bien. Excelente. Y pues para terminar, ¿verdad? La pregunta que te tengo es que si alguien que, ¿verdad? Que te ha visto aquí en la entrevista, te ha escuchado, te quisiera contactar porque quisiera, ¿verdad? Encontrarte, seguirte en las redes, si tienes redes sociales, si quieren invitarte para que testifiques en su iglesia, ¿a dónde pueden contactarte? ¿Cómo te pueden conseguir? Bueno, tengo el Facebook, Ujú, aparece como Miguel Morales, ujú, y tengo la otra página de Facebook que aparece como Evangelista Miguel Morales. Mayormente la que uso es la de Miguel Morales. ujú. Ahí me pueden escribir ya sea en el Messenger o de alguna manera. eh, y si me contactan ahí, pues yo rápido los puedo llamar, me dejan algún número de teléfono y yo los estaría llamando con mi número personal. Ok, solamente tienes Facebook. Solamente Facebook por el Oh, momento. ok, muy bien. Pues de verdad, Miguel, pues muchas gracias. Ha sido increíble tenerte, de verdad que nos hemos gozado con tu testimonio, el Señor nos ha ministrado. Yo sé que cuando esto salga, ¿verdad? Las personas van a ser ministradas porque de verdad hay mucha necesidad ahora mismo, ¿verdad? Allá afuera y definitivamente hace falta que, ¿verdad? Nos pongamos a testificar y a decir qué es lo que el Señor ha hecho, porque el mundo te dice que no hay esperanza, pero tú eres un ejemplo de que todavía hay esperanza y todavía el Señor sigue haciendo milagros. Amén, la gloria de Dios. Ahora, pues, en este caso, pues, si quieres enviarle un saludo a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Claro que sí, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes la semana pasada, que vieron el programa de la semana pasada y los de esta semana. Le damos muchas gracias por su atención prestada. Vuelvo y repito, ¿verdad? Como ha dicho nuestra hermana Lizzy, respondo al nombre de Miguel Morales. Si alguno desea, ¿verdad? Tenerme en su iglesia, algún ministro, algún evento, sería más fácil que me busquen en el Facebook como Miguel Morales. Prácticamente siempre tengo una foto de esta carita al frente. Ahí me contactan y podemos llegar al lugar que sea. No tenemos límites. Damos gloria a Dios. Aquellas madres que están desesperadas todavía esperando
por un milagro de parte del Señor. No pierda la fe, mi hermana. Padre, que estás ahí también, porque siempre, ¿verdad?, nos dirigimos más a las damas que a los caballeros, pero también hay padres que sufren Ujú, que su hijo esté extraviado en el camino. No pierda la fe, no pierda la fe. Nutrámonos de la palabra del Señor y busquemos siempre su presencia y su dirección, que es muy importante, y dejemos que Dios haga el trabajo. El tiempo es corto y no podemos seguir perdiendo el tiempo, y más cuando tenemos nuestros familiares descarriados del camino. Así que yo les exhorto a que usted se meta más con Dios, a que usted busque más presencia de Dios, a que usted se nutra de la palabra, que usted se llene del Espíritu y usted deje que Dios haga a su favor. Yo ujú, quiero darle gracias a Lizzie, a cada uno de los que nos han estado viendo, por estar ahí siempre pendiente, ¿verdad? Y Lizzie, gracias por la invitación, de verdad que ha sido una bendición y sé que va a ser de gran bendición para muchos. Es posible que si tienes un número por ahí te van a volver loca ya mismo llamando y preguntándote, mire, siempre y cuando que no entren a lo muy, muy personal, podemos contestar muchas preguntas que todavía mucha gente tiene, Lizzy, en ujú. cuanto al tema. Es un tema, como yo te decía a ti misma, estamos hablando de un tema que es larguísimo y que hay tela para cortar. Podemos hacer 5 programas hablando del tema de la homosexualidad, del lesbianismo, porque Ujú. todo eso se encadena una cosa con la otra y podemos hablar muchas cosas más. Pero 2 semanas por el momento han sido más que buenas. Esperemos que haya sido de gran bendición y así que usted siga hacia adelante y que el Señor me les bendiga grandemente. Manténgame en sus oraciones, que yo me los llevaré en las mías. Dios le bendiga. Gracias, Miguel, ¿verdad? Por aceptar la invitación. Gracias por este tiempo. Tuvimos 2 semanas ahí, haciendo lo que es el Hablando Claro. Así que mira, yo sé que va a llegar a muchas personas y de verdad el Señor va a moverse grandemente porque hay mucha necesidad y especialmente en este tema que estamos hablando. Así que pues Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos ustedes. Nos esperamos entonces la semana que viene con una programación más de Hablando Claro. Dios les bendiga.